La clase estará a cargo de la doctora Anabel Rosario Olea, 7 de nefrología del Hospital Salvador Vega Utier. A la prueba de audio, Anabel. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, buenos días. Escucha. Ok, buen día. En estos momentos damos gracias a Dios por la oportunidad de un día más de vida, una nueva oportunidad para continuar. Pues quien les habla, Anabel Rosario, en este día vamos a hablar, como mencionaba el compañero Oliver, sobre la macroglobulinemia de Waldenström. Iniciamos. Vamos a hablar del concepto, la historia, la epidemiología, la fisiopatología, la etiología, las manifestaciones clínicas, el pronóstico, diagnóstico y tratamiento. Con relación a la terminología macroglobulinemia, se refiere a lo que es la producción de un exceso de proteína monoclonal que se produce en ciertos trastornos linfoproliferativos clonales y discrasias de las células plasmáticas. Esa es una entidad clínico-patológica que muestra lo que es un linfoma linfoplasmocítico en la médula ósea y a la vez una gamopatía monoclonal con IgM en la sangre. Los pacientes pueden presentar síntomas relacionados con la infiltración de los tejidos hematopoyéticos y los efectos de esta en sangre. ¿Qué pasa? Traje a colación esto porque es importante saber la terminología. ¿Qué pasa con, ya hablamos en clases anteriores sobre lo que es la globulina y demás? Sabemos que hay tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y esto va a estar relacionada con diferentes enfermedades y van a estar involucrados diferentes inmunoglobulinas. En el caso de lo que es la macroglobulinemia de Waldenström, esta se relaciona en la crioglobulinemia tipo 1. Esta está relacionada con la inmunoglobulina M. Vamos a seguir hablando en cuanto a esto. ¿Cómo definimos esta entidad? Hay diferentes definiciones dependiendo de la literatura. Una poco compleja y corta de aprender es un linfoma linfoplasmocítico con proteína monoclonal e inmunoglobulina M. Otra definición sería es un trastorno linfoproliferativo maligno de bajo grado en el que la enfermedad renal y la criobulinemia tipo 1 constituyen manifestaciones bien conocidas. Otra sería, es una de las gamopatías monoclonales malignas, es un trastorno linfoproliferativo crónico e indolente que se va a caracterizar por presencia de un alto nivel de macroglobulina, incluyendo lo que es la inmunoglobulina M, una viscosidad sérica elevada y la presencia de un infiltrado linfoplasmático en la médula ósea. Esa es la definición un poquito más acabada y más concreta de todo en sentido general. Con relación a la historia, su nombre proviene de lo que es un médico doctor sueco llamado Jan Waldenström, que fue el primero en 1944 en identificar la enfermedad y por ende se atañe su nombre. Con relación a la epidemiología, es una condición relativamente rara. Se dice que los 1.500 casos diagnosticados por año en Estados Unidos representa aproximadamente el 2% de todas las neoplasias malignas hematológicas. La tasa de incidencia es más alta entre los blancos y las personas de ascendencia africana. Solamente representan el 5% de todos los pacientes. En el Reino Unido, la incidencia anual de esta enfermedad es de 10.3 por millón de habitantes.
Se dice que es una enfermedad de los ancianos, ya que esta se presenta mayormente en la 7ª o 8ª década de la vida. La mediana edad en el momento del diagnóstico en Estados Unidos es de 65 años, con un ligero predominio masculino. Entonces, es una enfermedad rara, para recordar, más frecuente en blanco y en pacientes añosos, en ancianos. Con relación a su fisiopatología, es una enfermedad realmente donde las células de Waldenström podrían surgir de un precursor similar a la memoria, mutando somáticamente, y se ha perdido marcadores de memoria clásico, como es el CD27, debido al desprendimiento de lo que es a nivel de la superficie. ¿Qué pasa? Si este precursor de la memoria surge de un centro germinal, o sea, de las células D, del isótopo tipo único de esta, o de una reacción independiente de esta en la zona marginal, ¿qué pasa? Esta célula tipo B lo que va a hacer que se va a acumular, va a mutar de manera somática y va a producir lo que es la anomalía que va a producir la enfermedad. En algunos pacientes con esto, los niveles reducidos de anticuerpos de IgA e IgG es lógico de saber, ya que solamente está involucrado en la IgM y difícilmente podríamos encontrar las demás. Pero no podemos decir que no, sino que sería una excepción o un caso muy raro. Simplemente va a estar totalmente ligado a la inmunoglobulina M. Este defecto como vemos aquí en esta imagen, es un tanto complicado, pero vemos aquí donde le estoy señalando el precursor que le decía, qué va a pasar con la mutación y la multiplicación de las células, y qué va a pasar de la célula germinal y demás a la recirculación de la misma. Las manifestaciones clínicas de este trastorno, son el resultado de dos factores importantes. En primer lugar, la secreción de la paraproteína IgM, que va a conducir a hiperviscosidad y complicaciones vasculares debido a las propiedades físicas, químicas e inmunológicas de la paraproteína. ¿Qué pasa? Esto va a implicar en lo que es el síndrome de hiperviscosidad. Puede haber crioglobulinemia tipo 1, tipo 2, anomalía de la coagulación, neuropatías periféricas sensoriales y motoras, enfermedad por crioglutininas y anemia. Puede haber amiloidosis primaria y deposición tisular de IgM amorfa en la piel, el tracto gastrointestinal, los riñones y otros órganos. Por otro lado, estas células linfoplasmocíticas van a infiltrarse en la médula ósea, en el vaso y en los ganglios linfáticos. Estas con menos frecuencias también pueden infiltrarse en el hígado, los pulmones, el tracto gastrointestinal, los riñones, la piel, los ojos, y el sistema nervioso central. Esto, lógicamente, va a implicar numerosos síntomas y signos debido a esta infiltración. En ocasiones, esta paraproteína va a tener diferente actividad. Puede tener una actividad de factor reumatoide,
puede tener una actividad antimielina que puede producir lo que es la neuropatía periférica, y esta puede también una actividad anticoagulante lúpica inmunológicamente relacionada. Con relación a su etiología, no existe una etiología definida. Se han informado factores tanto ambientales como familiares, como genéticos, como virales en esto. Se dice que la gammapatia monoclonal IgM de significado indeterminado se considera un precursor de lo que es esta entidad, la macroglobulinemia de Waldenström. En un estudio, aproximadamente el 20% de los 181 pacientes que se estudiaron con macroglobulinemia de Waldenström en series que lo que presentaron era una derivación terciaria de un familiar de primer grado u otra enfermedad linfoproliferativa de células T. O sea que puede haber predisposición genética para presentar la enfermedad. Debe haber alguien, sea de primer grado o con alguna entidad linfoproliferativa de estas células, para poder diagnosticar o decir de dónde viene dicha entidad. La mutación somática de la MID88L265P, en la que la leucina se reemplaza por prolina, en la posición 265 se encuentra en los glóbulos blancos en aproximadamente el 90% de los casos. La mutación da como resultado a la hiperactividad de la proteína MID88 alterada, estimulando las moléculas de señalización que activan el factor nuclear kappa B. Esto puede proteger a las células linfoplasmocíticas contra lo que es la apoptosis. Se ha implicado a la hepatitis C, la hepatitis G y el virus del herpes humano 8, pero hasta ahora no hay datos sólidos que apoyen un vínculo causal entre este tipo de virus y la macroglobulinemia de Waldenström. Entonces lo que más apoya las causas sería lo genético. Con relación a las manifestaciones clínicas, el inicio es insidioso e inespecífico. Muchos pacientes son asintomáticos en el momento de la presentación y se diagnostican de manera incidental mediante análisis de sangre que se le hace de rutina. El síntoma de presentación más común es la fatiga relacionada a una anemia normocítica. Realmente en pacientes ancianos la fatiga realmente es muy difícil de decir, tengo fatiga, como relacionarlo como algo patológico, porque ya a esa edad la mayoría de los pacientes, dice la literatura, tienden a estar cansados, entonces no relacionan este síntoma como algo patológico. Podría también relacionarse, que eso tendría un poquito más de apoyo, sería la anorexia y la pérdida de peso. Relaciona también a la hepatomegalia en un 20% de los pacientes, la esplenomegalia en un 15% y la linfoadenopatías en un 15%. En este estudio que hicieron Mellini y colaboradores, informaron que la frecuencia de presentación de características en 215 pacientes con la macroglobulinemia de Waldenström era la debilidad o la fatiga en un 66%, anorexia en un 25%, neuropatía periférica en un 24%, pérdida de peso en un 17%, fiebre en un 15%. Aquí le da un porcentaje alto, pero en la mayoría de las demás literatura, este es un estudio, menciona desde un 3 a un 5% de fiebre, es muy raro. Y el fenómeno de Raynaud, un 11%, que ese se va a deber a la crioglobulinemia y puede preceder a otros síntomas graves por varios años. Puede producirse cambio también en el estado mental, como letargo, estupor, o incluso puede llevar a lo que es un coma. ¿Qué pasa? Las manifestaciones neurológicas también tienden a ser un poquito confusas en esos pacientes, porque hay que ver el estado de ánimo del anciano y relacionarlo con el diario de vivir, a ver si el paciente realmente ha presentado letargo o estupor.
La infiltración del sistema nervioso central puede causar un síndrome de confusión, pérdida de la memoria, desorientación y anomalías motoras, llamado el síndrome de Bignell. ¿Qué pasa? Son a esa edad diferentes trastornos que pudieran afectar al paciente, ya sea de la memoria, desorientación, confusión, y no relacionarlo con una entidad como esta, sino con otras entidades más comunes. Entonces sería como corroborar cada uno de los signos y síntomas para poder llegar a esta entidad. Y también tenemos síntomas y signos debido a la hiperviscosidad que se produce, como les mencionaba anteriormente. Esto puede poner en peligro la vida del anciano o del paciente, provocando lo que son diferentes tipos de sangrado, ya sean gastrointestinales o no, cefalea, visión borrosa, problemas auditivos y visuales. Suelen presentarse hemorragias anormales, podrían ser gastrointestinales, pero podrían ser nasales, gingivales, y también podría presentarse diarrea. Con relación a la afectación renal, la macroglobulinemia de Waldenström se observa alrededor del 3% de los pacientes con esta entidad. Es una entidad rara y la afectación renal menciona la literatura que también es rara. A pesar de esto, los depósitos de IgM en la membrana basal glomerular pueden ser prominentes y pueden ocurrir la infiltración de linfocitos o células plasmocíticas. ¿Qué pasa? Que hay un grupo de entidades llamadas gammopatía monoclonales de significado renal. Estas van a englobar lo que es un conjunto de enfermedades que se van a caracterizar patogénicamente por la proliferación de un clon de linfocitos B, o de lo que llamamos las células plasmáticas, que van a sintetizar y van a segregar una inmunoglobulina monoclonal o un componente de la misma. ¿Qué pasa? Pudiera ser cadenas ligeras o cadenas pesadas, que van a depositarse, como mencionaba anteriormente, y van a producir tanto daño glomerular, tubular, intersticial o vascular. ¿Qué pasa? La importancia de discriminar el término de significado renal o asociadas radica en poder indicar qué podemos hacer con el paciente. ¿Qué sintomatología podría tener este paciente? ¿Qué pasa? Podría haber proteinuria, pero no sabemos no va a ser con relación a la albúmina, sino con relación a proteínas. Solamente vamos a tener inmunoglobulina M. ¿Qué pasa? En otras clases vamos a ver lo que es el mieloma múltiple, que es una entidad también relacionada a una con gammopatía monoclonal, con cadenas ligeras, con inmunoglobulina M, que la va a diferenciar de la macroglobulinemia de Waldenström, en que en esta, aparte de lo que es la infiltración de estas células, va a haber resolución ósea, que no la vamos a tener en esa entidad, por ende no va a haber hipercalcemia, por ende no va a haber un daño renal tan marcado como lo vemos en el mieloma múltiple. Esto es una entidad rara que cuando vemos daño renal tendríamos que tener la biopsia renal con los diferentes daños a nivel histológico y corroborarlo con la clínica del paciente. Con relación a la nefropatía por cilindros de cadenas ligeras y el síndrome nefrótico, comúnmente debido a la deposición de amiloide, también podría manifestarse en esta entidad. O sea, podría haber una proteinuria en ramo nefrótico, podría presentarse. Se han descrito también glomerulonefritis inmunomediada,
que se van a deber a depósitos igualmente, y podría presentarse la proteína de Benz-Jones en el 70% de los pacientes. Pero en el mieloma múltiple, lógicamente, es mucho más frecuente. Como les decía, para diferenciar del mieloma y la macroglobulinemia, hoy estamos hablando de la macroglobulinemia, la próxima clase se va a hablar del mieloma, pero para poder diferenciarlo hay que ver la actividad osteoclástica que va a tener el mieloma. Ahí pueden haber cadenas ligeras y esto puede dar daño renal por la resorción ósea, la hipercalcemia, y va a llevar a la insuficiencia renal, que eso no lo vamos a tener en la macroglobulinemia de Wallis, porque solo vamos a tener el componente IgM y no va a haber actividad osteoblástica. También mencionar que las patologías renales asociadas a la gammopatía monoclonal se debe investigar de manera directa con relación a la biopsia, en la orina, en el plasma, hacer estudios hematológicos completos para poder relacionar esto. ¿Qué pasa? El pronóstico es un trastorno indolente y los pacientes sobreviven una mediana de aproximadamente 78 meses. Se refiere a 2, 3, 4 años. Realmente es un poquito aterrador, pero recordar que esta entidad se presenta en pacientes ancianos, la 7ª o 8ª década de la vida. Realmente se han realizado diferentes estudios para evaluar el pronóstico. Los pacientes con un tipo nodular de afectación en la médula ósea tienden a evolucionar mejor que aquellos que tienen una afectación difusa. Se realizó este estudio, Bustoros y colaboradores, donde identificaron factores que independientemente de la enfermedad podrían llevar a una progresión mayor de ellas, como lo que es una inmunoglobulina mayor o igual a 4.500 miligramos sobre decilitro, una infiltración linfoplasmocítica de la médula ósea mayor o igual a un 70%, beta 2 microglobulina mayor o igual a 4, y una albúmina sérica menor o igual a 3.5 gramos. En otro estudio se menciona también un factor, la edad. Si es menor o igual a 65 años, se le da 0 puntos, de 66 a 75 1 punto, mayor a 76 años 2 puntos. Si tiene una beta microglobulina mayor a 4, se le da 1 punto. Si tiene una LDH mayor o igual a 250 unidades, se le da 1 punto. Y si tiene una albúmina menor a 3.5, se le da otro punto. En este gráfico, de acuerdo a los puntos, si tiene 0 puntos, es muy baja la probabilidad, o sea, el factor de riesgo, y por ende tiene una supervivencia de un 84% a 10 años. Y así sucesivamente, dependiendo del puntaje. Si tiene 4 a 5 puntos, que sería un puntaje muy alto, con un factor de riesgo importante, va a tener un 9% de tasa de supervivencia global a 10 años. Y un 48% de tasa de muerte relacionada con esta 3 años. O sea que va a depender de esos factores el pronóstico del paciente realmente. Las causas más importantes de muerte van a incluir la progresión del proceso proliferativo, infecciones, insuficiencia cardíaca, o sea, no literalmente la enfermedad como tal, sino que pudiera complicar otras entidades que pudieran complicar la misma, como una insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares, hemorragias digestivas, se complica una hemorragia o una pérdida sanguínea importante, y eso va a llevar el trazo del paciente. Otro estudio, Treón y colaboradores,
informaron que las mutaciones somáticas que les mencioné anteriormente, y MID88 y CXCR4, en pacientes con esta entidad, son determinantes de la presentación clínica y la supervivencia general. Recordar que el 90% de los pacientes con esta entidad van a tener este gen o esta mutación afectada, y por ende la presentación clínica va a ser un poquito más tediosa y la supervivencia va a ser un poquito más tórpida. Con relación al pronóstico, la presencia de proteína monoclonal IgM asociada con más de un 10% de células linfoplasmocíticas clonales en la médula ósea van a confirmar el diagnóstico. Este diagnóstico se va a hacer con biopsia de médula ósea. La mutación, como le decía, se detecta en el 90% de los pacientes y se encuentra en la mayoría de los pacientes con gamopatía monoclonal IgM de significado indeterminado. Mencionar también que para poder ver la lesión renal que le decía, tenemos que hacer biopsia de riñón. Este es un estudio que encontré, me pareció muy interesante. ¿Cuáles eran las manifestaciones renales el paciente con esta entidad? Aquí vemos que este estudio demostró que hay diferentes lesiones a nivel renal en esos pacientes. Aquí podemos ver la entidad, la macroglobulinemia de Wallis, ¿no? La cantidad y demás. Los factores contribuyentes a la asociación en este tipo de paciente. Aquí vemos, mientras va disminuyendo la tasa de filtrado glomerular, cómo se van a ir presentando las diferentes entidades. ¿Y qué relación va a tener con la progresión de la enfermedad renal? En esta tabla vemos los factores asociados, que le mencionaba también anteriormente, la edad, la hemoglobina. Mencionaba también que una hemoglobina por debajo de 11 es un factor, el recuento de plaquetas por debajo de 100, la presencia de beta-2 microglobulina mayor de 3, otras literaturas dicen mayor de 4, y la inmunoglobulina M mayor de 7. Eso es un consenso para el diagnóstico que se extrajo de un estudio de la macroglobulinemia de Waldenström del 2020, diagnóstico y tratamiento. Aquí podemos ir siguiendo el algoritmo. Si tenemos IgM, menos de un 10% en filtrado médula ósea. Si el paciente está sintomático, o sea, no presenta fatiga, problemas visuales, auditivos, hemorragia, todo lo que hablamos anteriormente, y tiene una hemoglobina mayor de 11 y unas plaquetas mayores de 120, ¿qué pasa con este paciente? Se queda en observación. Si ya el paciente tiene menos de una hemoglobina de 11, menos de 120 de plaqueta, ya hay neuropatías periféricas, ya podemos asociar esta anemia con una anemia hemolítica y hay síntomas de crioglobulinemia, entonces se va a tratar. Ahora vamos a hablar un poco del tratamiento. Ya si el paciente tiene menos de 100 de plaqueta, menos de 10 de hemoglobina, síntomas constitucionales, fiebre, mareo, fatiga, pérdida de peso, síntomas de hiperviscosidad, llámese sangrado, o trastornos cerebrales como accidentes cerebrovasculares, ya por la hiperviscosidad. Si no tiene síntomas, vamos a ver el tratamiento, y si tiene síntomas, vamos a ver la plasmaféresis. Entonces es un algoritmo para ver sintomático o no, qué haremos con el paciente.
Con relación al tratamiento, le mencionaba que dice que hay un grupo de pacientes que es asintomático. En algunas literaturas dice latente y se pueden observar durante menos, podría ser meses o también podría ser años después que se diagnostica esta entidad. No existe una ventaja clara de lo que es iniciar o no la terapia en el paciente. Leyendo diferentes estudios, si el paciente está asintomático, aunque tenga la entidad, no, en los diferentes estudios no se demostró que dar tratamiento o iniciar terapia en esos pacientes tendría mejor pronóstico que ya cuando el paciente esté sintomático. Por ende, en el algoritmo y en la mayoría de la literatura, si está asintomático, el paciente se deja en observación y no se trata. Este es otro algoritmo, pero este de UpToDate. Más o menos es lo mismo. Las indicaciones de tratamiento van a incluir la presencia de síntomas sistémicos, como debilidad, fiebre, sudoraciones nocturnas, fatiga, pérdida de peso, juntos con otros hallazgos físicos como linfadenopatía sintomática, hepatomegalia y esplenomegalia. Y ya las citopenias, anemia, trombocitopenia y neutropenia. Y aquellos signos y síntomas debido a la presencia de hiperviscosidad, ya sea sangrado por nasal, ya sea gastrointestinal, ya sean parestesias o visión borrosa, papiledema, estupor, coma. En estos pacientes que presentan un deterioro neurológico grave, ya sea estupor, coma, deben tratarse con plasmaféresis de forma urgente. O sea que una indicación de plasmaféresis ya son los signos y síntomas debido a la presencia de hiperviscosidad y la presencia de neuropatía severa. Para la mayoría de los pacientes sintomáticos, la literatura sugiere la bendamustina más el rituximab como terapia inicial. Ya una alternativa aceptable para pacientes seleccionados con esta enfermedad muy agresiva sería el bortezomib, la desametasona y el rituximab. También hay otra opción que sería el rituximab con ciclofosfamida y dexametasona para aquellos pacientes que tienen una carga tumoral baja. El ibrutinib más el rituximab es una alternativa aceptable para pacientes ya muy añosos y para otras personas que no son elegibles para recibir quimioterapia sistémica o que no la desean. El rituximab como agente único se puede utilizar una vez por semana durante 4 semanas. Es una terapia inicial alternativa para pacientes mínimamente sintomáticos con niveles bajos de inmunoglobulina IgM. Las respuestas pueden tardar hasta 6 meses en producirse y puede haber un aumento inicial temporal, pero clínicamente relevante del nivel de proteínas monoclonales. Este tratamiento puede repetirse si la enfermedad recae de manera indolente similar. Se reserva ibrutinib para pacientes que no puedan tolerar la quimioinmunoterapia y o aquellos que han recaído o tienen una enfermedad refractaria. O sea que el ibrutinib no se debe utilizar de manera ligera, o sea, si el paciente no tolera o la quimioinmunoterapia es que se va a utilizar. ¿Por qué? Porque este puede ayudar al paciente cuando tenga recaída o sea refractaria a la enfermedad, que otros fármacos no lo pueden hacer. Este fármaco es muy bueno, menciona la literatura, para este tipo de entidades. La mayoría de veces se utilizan en linfomas de células del manto, también se puede utilizar en leucemia linfocítica crónica. Es un fármaco muy utilizado en estas entidades.
pero hay que tomar en cuenta cuándo usarlo para, si hay refractariedad o recaída de la enfermedad, tenerlo ahí para poder usarlo después. Para los pacientes que presentan síntomas y signos de hiperviscosidad durante el tratamiento, o sea, se están tratando de manera farmacológica y continúa o sigue progresando la enfermedad, donde se pueden presentar signos y síntomas de hiperviscosidad, ahí vamos a obtener o a tratar al paciente con la plasmaféresis. Se deben evitar las transfusiones de glóbulos rojos en este tipo de paciente antes de utilizar la plasmaféresis, ya que podrían aumentar aún más la viscosidad del suero. Una vez que se complete la plasmaféresis, los pacientes deberían iniciar la quimioterapia para controlar el Crohn maligno, o sea, no solamente farmacología y plasmaféresis, sino la quimioterapia. Porque recordar que esta es una neoplasia maligna, que tenemos que eliminar la causa, no solamente tratar las consecuencias de la enfermedad. La elección de la terapia para los pacientes con enfermedad recaída depende de la duración de remisión de su terapia más reciente. Para los pacientes sintomáticos que recaen más de 3 años después del tratamiento inicial, se sugiere repetir de nuevo el mismo tratamiento. Si tienen más de este tiempo, entonces se procede a otros agentes alternativos de primera línea, combinarlos o otros agentes como tal. El papel de la quimioterapia de dosis alta seguida de un autotrasplante de células hematopoyéticas en esa entidad es limitado y se reservan para pacientes seleccionados con buen estado funcional en los que se han agotado otras opciones de tratamiento. Esto quiere decir que en estos pacientes hay que verificar la funcionabilidad del paciente. O sea, qué tan funcional es el paciente. Recordar que es un anciano. ¿Qué tanto puede hacer el paciente? Porque hacer un autotrasplante de células hematopoyéticas sería un poco más riesgoso en esos pacientes. Y si ya se han agotado los demás tratamientos. Esto ha sido todo. Si tienen alguna pregunta, esta es la bibliografía, son diferentes estudios, 2019, 2020, con relación al manejo de esta entidad, en UpToDate, Medscape. ¿Tienen alguna pregunta? Este es el momento. Dejar esta frase del día. Todo en la vida es temporal. Si las cosas van bien, disfruta. Y si las cosas van mal, no te preocupes. No va a durar para siempre.